Hola, muy buen día. Mi nombre es Jamie Romero y el de mi compañera María Fernanda Díaz. Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto. Estudiamos Ingeniería Agroecológica y en esta ocasión les vamos a hablar sobre un tipo de especies invasoras que existen aquí en Colombia. Para iniciar vamos a definirles qué es especies invasoras. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución natural en hábitats que no les son propios o con una abundancia inusual, produciéndose alteraciones en la riqueza y en diversidad en los ecosistemas. Cuando son transportados por el ser humano en lugares de su área de distribución natural, o sea, consiguiendo así establecerse y dispersarse en esta nueva región, se les denomina especies exóticas invasoras, resultando normalmente muy dañinas. ¿Qué significa que una especie invasora resulte dañina? Pues significa que produce cambios importantes en la composición, en la estructura o en procesos de los ecosistemas naturales o seminaturales, poniendo en riesgo la diversidad biológica nativa. Buenas tardes. Ahora sí les voy a hablar sobre la especie que decidimos exponerle. En Colombia se dice que se tiene tres especies, las más conocidas por nosotros, que son las palomas, los peces león y los caracoles africanos. Estas especies invasoras en Colombia son la segunda causa de extinción de especies a nivel mundial. Después de su pérdida de hábitat, su introducción es un ecosistema que tiene serias implicaciones para la consecuencia de especies nativas. Esto ha llevado a que el impacto de las especies invasoras haya crecido en interés biológico, económico y político en los últimos años. Nosotros entonces le vamos a hablar sobre los caracoles africanos. Estos caracoles africanos están invadiendo más de medio Colombia. Uno los mira y nunca nos podemos, digamos, imaginar que este animal sea tan peligroso. Estos caracoles se encuentran en la lista de las especies más riesgosas de todo el mundo. Inició como una amenaza menor. Estos primeros animales se vieron en el siglo XXI, fueron esparciéndose y en el año 2010 ya estaban los departamentos de Amazonas, Putumayo y Huila. Se han hecho estudios donde dicen que esta especie se encuentra ya en 23 de los 32 departamentos que pues tenemos aquí en Colombia. Un zootecnista, un zootecnista llamado Ricardo Cambarizo califica esta invasión de estos caracoles como una invasión muy crítica, ya aquí en Colombia. En el departamento de Yopal se realizó una jornada para capturarlos y se encontraron hasta 1500 caracoles, pero a los 15 o 20 días de que ya se había realizado esta jornada, volvieron a aparecer pues en el mismo lugar. Estos caracoles también son apodados gigantes, o sea, caracoles gigantes, porque pueden alcanzar hasta los 30 centímetros. Estos caracoles se pueden encontrar en muchos lugares, por lo menos en Cali, en un colegio, se veían porque pues allí había como una especie de jardín de solar muy grande y pues por eso estos animales pues estaban allí. Yo estudié en un internado del departamento del Meta, en San Martín Meta, y allí también recuerdo que en la época que estudié se miraban mucho estos caracoles. En Buenaventura recogieron 320.000 ejemplares, lo cual impidió que algunos de estos caracoles se apoderen de zonas boscosas climáticas extremas, aunque ellos prefieren vivir en zonas húmedas. También se distingue por su capacidad de camuflarse entre la hojarasca por el color café de su cuerpo carnoso y porque sus caparazones en su parte más amplia tienen líneas intercaladas de colores marrón, beige y colores violetas. En cambio, los caracoles nativos colombianos, por el contrario, tienen la parte mayor del caparazón en un solo tono, no rayado, y su cuerpo carnoso es un gris como oscuro.
En la agricultura ha afectado mucho porque estos animales pueden consumir más de 300 clases de plantas. Afectan los cultivos tanto de yuca, plátano, banano, papaya y cultivos de café, donde antes no era visual hallarlo. Estos animales ponen en riesgo la salud de los seres humanos. No es venenoso, pero es portador de un parásito que causa dolores abdominales y meningitis, una dolencia potencial y mortal. No todos los caracoles tienen este parásito. Estos lo adquieren al comer o tener contacto con residuos que dejan los roedores como las ratas. En Colombia ya se vio un caso en enero del año pasado. En el hospital de San Andrés de Tumaco reporta la muerte de una bebé de 15 meses por meningitis tras el contacto con un caracol gigante africano. Estos caracoles se reproducen muy fácilmente porque tienen, o sea, ambos tienen a la vez el mismo sexo. O sea que pueden aparearse con cualquier ejemplar de su especie. Cada uno de estos puede poner entre 100 y 200 huevos por postura, que eclosionan en máximo 21 días. Cada caracol tiene un promedio de 5 a 9 años de vida. Viven en ramas de vegetales en descomposición. Por último, pues recomendamos mucho a las personas que tienen jardines grandes en sus casas, huertas, estar revisando muy constantemente que no haya alguno de estos caracoles, porque pues como ya explicamos, son caracoles que tienen una bacteria que pues afectan mucho pues al ser humano. Pues esa era la información que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, esperamos nuestra información les haya servido mucho, hayan aprendido, así como nosotras también aprendimos un poco sobre este tipo de especies que pues invaden Colombia. Muchísimas gracias, nos veremos en otra ocasión.